Hoy presentaré mi infografía sobre estimación. Para empezar, tenemos un pequeño índice en el cual puse los puntos que vamos a tocar. La estimación es un proceso fundamental en estadística inferencial que nos permite obtener información acerca de parámetros desconocidos de una población a partir de datos muestrales. En otras palabras, busca hacer conjeturas o estimaciones sobre características de una población basándose en información limitada de una muestra de esa población. En cuanto a los tipos de estimaciones, tenemos dos, la estimación puntual y la estimación por intervalo. En la estimación puntual se busca obtener un único valor como estimación del parámetro del interés. Este valor se llama estimador puntual y se denota generalmente como teta gorro. Por ejemplo, si estamos interesados en estimar la media de una población, podemos usar la media muestral como estimador puntual. En cuanto a la estimación por intervalo, en este enfoque, en lugar de proporcionar un único valor como estimación, se construye un intervalo que se llama intervalo de confianza, que contiene el valor del parámetro con cierto nivel de confianza. Esto brinda una idea de la incertidumbre asociada a la estimación. Por ejemplo, podríamos decir que con un 95% de confianza, la media poblacional se encuentra dentro de un intervalo específico. La estimación y estimadores. La estimación es el proceso general de hacer conjeturas acerca de parámetros poblacionales basándose en datos muestrales. Y el estimador es una regla o fórmula matemática que se utiliza para calcular la estimación. Por ejemplo, la media muestral es un estimador de la media poblacional. Tenemos varios criterios para seleccionar un buen estimador, la cual es eficiencia. Un buen estimador debe tener una varianza baja, lo que significa que es preciso y produce estimaciones cercanas al valor real del parámetro. También el sesgo. Se prefiere un estimador con sesgo pequeño o nulo, ya que esto implica que las estimaciones tiendan a estar cerca del valor verdadero del parámetro. La consistencia. Un estimador se considera consistente si su valor tiende a acercarse al verdadero valor del parámetro a medida que el tamaño de la muestra aumenta. El insesgamiento. Algunas veces es preferible que un estimador esté sesgado si esto conduce a una reducción significativa de la varianza, lo que se conoce como el trade-off o el sesgo varianza. La robustez. Un buen estimador debe ser resistente a valores atípicos o datos no normales. Bueno, las herramientas básicas que se utilizan al hacer inferencias estadísticas son la estimación y la prueba de hipótesis. Los que toman decisiones a menudo miden muestras en lugar de medir poblaciones completas porque tienen varias razones, como la eficiencia, la viabilidad, la destructividad y la rapidez. Pero la principal desventaja de trabajar con muestras en lugar de poblaciones completas es la posibilidad de error de muestreo. Una limitación importante que se presenta al hacer una estimación puntual, pero que no se presenta al hacer una estimación por intervalo, es la falta de información sobre la incertidumbre asociada a la estimación. La principal diferencia entre un estimador y una estimación
radica en que el estimador es una regla general o fórmula matemática que se utiliza para calcular una estimación puntual, mientras que la estimación es el resultado numérico específico que se obtiene al aplicar ese estimador a una muestra de datos en particular. El estimador es una herramienta que utilizamos para hacer inferencias sobre parámetros poblacionales desconocidos y la estimación es el valor numérico que obtenemos de ese proceso. Uno de los criterios de un buen estimador son el no sesgado, la eficiencia, la consistencia, la suficiencia, la invarianza, la robustez, la eficiencia asintótica y la facilidad de cálculo. La consistencia es un estimador esencial al determinar el tamaño de la muestra, ya que afecta directamente a la precisión de las estimaciones y al control de los errores de estimación. Un estimador consistente proporciona confianza en que las estimaciones mejorarán a medida que se aumente el tamaño de la muestra, lo que puede influir en la eficiencia de la planificación de la muestra y en la toma de decisiones basada en datos. En resumen, la estimación en estadística inferencial es un proceso crucial para hacer inferencias sobre poblaciones, basándose en muestras. La elección de un estimador adecuado depende de varios factores y se deben considerar criterios como la eficiencia, el sesgo, la consistencia e insesgamiento al seleccionar un estimador para un problema particular.